Buenos días, señores padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. En esta clase nos vamos a dedicar a estudiar y a analizar y a explicar, lógicamente, la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordemos un poquito acerca de Roma. Hemos dicho nosotros en algunas clases anteriores que Grecia y Roma fueron las dos sociedades esclavistas más grandes de la época antigua, más grandes de la antigüedad. Pues bien, Roma prácticamente fue el último imperio de la Edad Antigua. Sus inicios se remontan aproximadamente al año 753 a.C. y su caída se remonta también al año 476 después de Cristo. La historia de Roma se divide en tres etapas: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa final, que es la etapa imperial. La historia de los grandes Césares, de los grandes emperadores romanos. Pues bien, estos emperadores romanos se encargaron de hacer de la ciudad, de hacer de este imperio el más grande. ¿Cómo? Pues principalmente a través de su ejército. El ejército romano gozaba de gran prestigio en la época antigua. Era probablemente el ejército más temido y el ejército más poderoso de aquella época. Sin embargo, hasta los más fuertes, hasta los más poderosos, tienen límites. Y ese es el inicio de la caída de Roma. Su gran fortaleza militar, su gran imperio, la gran extensión territorial que abarcó Roma, no solamente hizo de esta ciudad la más legendaria, la más majestuosa, ¿no?, la ciudad eterna, como se le llama, sino que también fue una de las causas de su caída en el año 476. ¿Cuáles son las causas de esta caída romana? La caída de Roma no se da en un solo día, no se da en un solo año. La caída de Roma se va gestando, se va desarrollando en una serie de contextos. Y para ello, por ejemplo, tendríamos que retroceder un poquito hacia el siglo III. El siglo III en la historia de Roma es un siglo para el olvido. ¿Por qué? Porque Roma se encontró en una grave crisis económica y política. Tal es así la crisis que llevó a que un emperador romano llamado Diocleciano, en el siglo III, a finales del siglo III, establezca un sistema de gobierno llamado la tetrarquía. 4 reyes o 4 emperadores, por llamarlo de esta manera, ¿no? Además, Diocleciano, a finales del siglo III, hizo la división de Roma, la división administrativa en Occidente y en Oriente, estableciendo 2 césares o 2 emperadores y 2 viceemperadores. Sin embargo, Roma era tan extensa, Roma era tan grande territorialmente, que ni siquiera esa reforma administrativa pudo ser suficiente para poder detener, ¿no?, la crisis y la pronta caída que se venía de este gran imperio. Comencemos a analizar un poquito las causas del Imperio Romano. Sí, las causas. Aquí vamos a hablar de 8 causas muy importantes que tienen que ver y que están relacionados con el fin, con la caída, con el debacle de este gran imperio. La caída de Roma se debió a una descomposición de carácter interna. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué quiere decir descomposición de carácter interna? En otras palabras, causas internas, causas propias, causas que Roma misma los comenzó a generar en el tiempo, pero también, ¿no?, de carácter externo. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿No? Causas externas. O sea que Roma, de una u otra manera, directa o de manera indirecta, no lo generó. Pero ya vamos a ver eso, ¿no?, provocando transformaciones que configurarían el mundo medieval.
La historia tradicional ha dividido a la historia en edades: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Ya hemos dicho nosotros que la edad antigua se inicia con la escritura, y cuando llega a su fin la edad antigua, pues simplemente con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. Ahora sí, pasemos a analizar cada una de las causas que provocaron la caída del imperio, tanto causas internas como causas externas. Y empezamos por los problemas económicos y el exceso de confianza en el trabajo esclavo. La Edad Antigua es también comparada, por llamarlo de esta manera, como la sociedad esclavista. O sea, el esclavismo fue la primera sociedad de clases que se desarrolló en la época antigua, ¿no? Y el imperio más grande, el imperio esclavista más grande de la antigüedad, pues sería Roma. Ya lo hemos mencionado al inicio. Entonces, los problemas económicos y el exceso de confianza en el trabajo esclavo. Las constantes guerras y los gastos que generó estas campañas militares, ¿no? Estos gobiernos tan grandes, habían aligerado las arcas imperiales. O sea, se necesitaba más dinero para financiar más guerras, se necesitaba más dinero para poder mantener a más soldados. Prácticamente la política de Roma se había militarizado, el Estado, ¿no? Estaba en manos del ejército, ¿correcto? Teníamos emperadores militares, teníamos una población desarrollada, por llamarlo de esta manera, militarmente, preparada para la guerra, preparada para las grandes conquistas y hacer de Roma cada vez más grande. Sin embargo, este gasto excesivo, ¿no? Este gasto excesivo terminaría agudizando la situación de Roma, que había empezado, como les dije, en el siglo III. Aparte de ello, normalmente cuando las arcas del Estado se ven perjudicadas, se ven alteradas de manera negativa, lo que suele hacer el Estado o el gobierno de manera general es crear nuevos impuestos o hacer una reforma tributaria. Y en Roma no fue la excepción. En Roma también hubo impuestos, ¿no? Se crearon nuevos impuestos y se elevaron los impuestos, haciendo pues que se perjudique en general todas las clases en Roma, desde los plebeyos, desde los patricios, entre los hombres más ricos de Roma. Por esa razón, alguna reacción que tuvieron estos hombres era pues simplemente dejar las ciudades e irse a los campos y ahí formar un pequeño reino o un pequeño feudo, obviamente teniendo como apoyo la mano de obra esclava, ¿no? Muy bien, ¿qué más? La inflación. La inflación es otro gran azote que no es propio de la época contemporánea. La inflación en la economía es histórica también. Y en Roma terminó ampliando más la valla entre pobres y ricos. ¿Qué más? También se vio perjudicado en la mano de obra. Esto más aún cuando a finales del siglo II prácticamente Roma logra la máxima expansión. Después de esto, después de que Roma creció a su máximo esplendor, territorialmente hablando, ya no pudo tener más conquistas. Por ende, comenzó a escasear, ¿no?, la obtención de esclavos. Ahora tener esclavos, mantener esclavos y pagar y comprar por ellos era cada vez más caro. Así que los amos decidieron pues simplemente liberar a los esclavos, pero liberarlos para tenerlos también bajo su control, creando así un sistema de carácter económico llamado el sistema del colonato, también creado por Diocleciano, uno de los emperadores romanos, ¿ya? ¿En qué consistía este sistema del colonato? Pues simplemente el esclavo ahora libre, liberto, ¿correcto?, trabajaba los campos de los patricios, se les entregaba un pedazo para que ellos puedan trabajar y poder así producir,
para poder alimentarse y también para poder pagar a los amos, ¿no? En este caso ya no serían amos, porque recuerden, hemos dicho que fueron liberados. Entonces, escasea la mano de obra, el sistema esclavista se está viendo perjudicado, ¿no? Roma, en esta etapa de crisis, fue atacada por pueblos extranjeros, ¿no? Por lo que ellos llamaban bárbaros. Principalmente dos pueblos bárbaros entraron a Roma y saquearon la ciudad. En el año 410, los visigodos, que luego vamos a hablar de ellos, saquearon Roma. Y en el año 455, otro pueblo bárbaro que se había asentado en el norte del África, llamado los vándalos, vuelven a saquear la ciudad de Roma. Entonces, ¿no? Con una economía vacilante, con una producción comercial, artesanal y agrícola en declive, el imperio comenzó a perder el control sobre Europa. Comenzó a debilitarse cada vez más. Bien, la segunda causa, el ascenso del Imperio de Oriente. Nosotros sabemos que el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. A Honorio le entregó la parte de Occidente y a Arcadio le entregó la parte de Oriente. Pero esta división es una división política, porque vamos a hablar de que ahora van a haber dos emperadores, ahora van a haber dos capitales, ahora hay dos imperios. Sin embargo, la reforma que hizo Diocleciano a finales del siglo III era una división administrativa. Esto para calmar un poco la crisis política, ¿no? Ante el gran crecimiento territorial que iba consiguiendo Roma. Entonces, ya desde la época de Diocleciano vamos a ver dos Romas, por llamarlo de esta manera, ¿no? Y estas dos Romas van a desarrollarse en un inicio de manera paralela. O sea, ambos poco a poco iban desarrollándose, iban consiguiendo el desarrollo, ¿no? Sin embargo, hubo un momento en el cual ambos comenzaron a tener diferencias. Una comenzó a crecer económicamente y a pasar a ser una ciudad muy importante, inclusive, ¿no? El emperador Constantino ordenó amurallar toda la ciudad de Constantinopla o Bizancio en esa época para poder protegerla. Mientras que Roma vivía, ¿no? de los grandes logros, vivía de su pasado histórico y de la fama que había conseguido probablemente. Pero sin embargo, Roma de Occidente iba cada vez más debilitándose, ¿no? Y fue esta Roma quien tuvo que sufrir los ataques externos de pueblos que al ver que esta ciudad era tan desarrollada y que estaba tan debilitada, que se convirtió en una presa fácil para estos invasores. Bien, la expansión y los gastos excesivos. En su apogeo, el Imperio Romano abarcó un territorio muy extenso que iba desde el Océano Atlántico, ¿no? hacia el oeste hasta aproximadamente el río Éufrates en el Medio Oriente, ¿no? Hasta el Golfo Pérsico más o menos, lo que hoy día sería Siria, Irak, ¿no? Irán, esa zona. La grandeza que consiguió Roma fue increíble, pero también ya les dije que fue causa de su caída. Entonces, mientras el crecimiento de Roma se iba dando cada vez más, ¿ya? Con un territorio tan extenso para gobernar, el imperio tuvo que enfrentar una pesadilla administrativa y logística. A medida que más y más fondos se canalizaron en el mantenimiento militar del imperio, el avance tecnológico y la infraestructura civil en Roma comenzaron a deteriorarse. Cuarta causa, ¿correcto?
la corrupción del gobierno y la inestabilidad política. A ver, si el extenso tamaño de Roma hizo difícil gobernarlo, a ello hay que sumarle el liderazgo ineficaz e inconsistente que sirvió tan solo para magnificar más el problema. En otras palabras, ¿no? Teníamos o habían en Roma gobernantes que no tenían mucho tiempo en el poder. Imagínense ustedes que en un lapso de 75 años llegaron a gobernar 20 césares, 20 emperadores, lo que hace más o menos un cálculo de 4 años por cada emperador. ¿Y por qué? Puesto que estos emperadores, ¿no?, muchos de ellos eran depuestos o asesinados en su defecto. La guardia pretoriana, que era la guardia personal del emperador, se involucró en estos asuntos de gobierno. Tanto es así que sus grandes generales, ¿no?, instaban o instigaban contra los césares y prácticamente ellos eran los que colocaban a los futuros emperadores. Ahora, al empeorar esta situación, ¿no?, el orgullo cívico de la ciudadanía se desvaneció y muchos ciudadanos romanos comenzaron a perder confianza en sus líderes, en sus emperadores. Quinta característica, o quinta causa, perdón, el debilitamiento de las legiones romanas. ¿Qué cosa vienen a hacer las legiones romanas? Es el ejército romano, ¿ya? El ejército romano también entró en crisis, debido a que la crisis económica del Estado hizo que no pueda cumplir con los pagos y con los acuerdos convenidos con el ejército. Así que cada vez más ciudadanos se enrolaban menos al ejército. Había un déficit, por llamarlo de esta manera, en el servicio militar. Y recordemos que Roma fue grande por sus conquistas y por su gran ejército. Entonces, sin poder reclutar suficientes soldados, ¿no?, de la ciudadanía romana, los emperadores vieron otra forma de conseguir estos soldados. Contrataron mercenarios, contrataron hombres a sueldo, ¿no?, que quieran servir al ejército romano. O muchas veces hacían alianzas o acuerdos para que estos presten su apoyo al ejército romano. Entonces, uno de estos grupos que prestó servicio o prestaron servicio al ejército romano en calidad de apoyo, de pago o de alianza, fueron algunos bárbaros como los famosos godos, los visigodos, ¿ya?, que fueron en su momento grandes aliados de Roma. Bien, entonces, los soldados reclutados por los romanos eran feroces, eran muy guerreros, muy fuertes, pero tenían poca o ninguna lealtad al imperio, puesto que no eran parte de Roma, ¿no? Entonces, muchos de sus oficiales romanos a menudo se levantaban contra los emperadores o contra sus patrones. Hemos mencionado el caso de los visigodos, ¿no? Por ejemplo, Alarico. Alarico en el año 378 se va a enfrentar al emperador Valente en una batalla. Y en esta batalla el emperador va a fallecer. Y no solamente eso, Alarico, años después, ingresa a Roma y saquea la ciudad. Alarico era rey o líder de los visigodos. Bien, vamos con la sexta causa entonces. El cristianismo y la pérdida de los valores tradicionales. Recordemos nosotros que ya desde el gobierno del emperador Vespasiano y del emperador Tito, emperadores romanos, los judíos, los hebreos, habían sido conquistados. Palestina se había convertido en una provincia romana. Y desde esa época, Roma tuvo serios problemas con esta religión. Sus fieles llegaron hasta la ciudad de Roma, vivieron ahí y comenzaron a ser perseguidos por los césares. Recuerda que el emperador Nerón fue el que inició la persecución a los cristianos, acusándolos de haber incendiado una villa de la ciudad de Roma. Entonces, sin embargo, ya para esta época de crisis, estamos hablando del siglo III, siglo IV,
¿no? El cristianismo había ganado muchos fieles romanos. La crisis política, la crisis económica, la crisis social que Roma vivía, llevó a que muchos paganos, muchos politeístas romanos se anexaran a la religión cristiana. A ver, en el año 313 el emperador Constantino, ¿no?, da el edicto de Milán, donde establece la tolerancia religiosa. Ya no más persecuciones a los cristianos. Y en el año 380 prácticamente la religión cristiana, ¿no?, se convierte en una religión casi oficial en Roma. Con el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio establece como religión oficial de todo el imperio a Roma, perdón, al cristianismo. Entonces, esta visión del cristianismo hace perder fuerza a los césares de alguna manera. ¿Por qué? Porque el cristianismo desplazó a la religión politeísta de los romanos, que consideraban al emperador prácticamente como un ser divino. Entonces, estos, al volverse al cristianismo, ¿no?, pierden esa visión que tenían de divinidad hacia el emperador. Pero este debilitamiento de los emperadores sirvió también para que poco a poco algunos representantes de la iglesia cristiana, o llámale si quieres iglesia católica, se vayan fortaleciendo y comenzaron a tener un papel importante, ¿ya?, en asuntos políticos en Roma. Séptima característica o séptima causa, ¿no?, la llegada de los hunos y la migración de las tribus bárbaras. Los hunos son conocidos por su bravura en el momento de atacar a un pueblo. Los hunos son de origen tártaro-mongol, provenían del Asia Central. Desde ahí comenzaron a atacar a una gran cantidad de pueblos que estaban a su paso, llegando hasta Europa, ¿no? Atacaron a los pueblos europeos, pueblos que no estaban dentro de los límites de Roma, y estos, debido al gran avance de los hunos, comenzaron poco a poco a hostigar también a la población romana. El gran líder de los hunos, Atila, tenía una frase interesante, ¿no?, donde pisa mi caballo, jamás vuelve a crecer la hierba. ¿Debido a qué? Ya que ellos, cuando llegaban a una población, arrasaban con todo. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente iban en búsqueda del botín. Entonces, ante esta actitud tan cruel, ¿no?, tan salvaje, por llamarlo así, de los hunos, es que muchos pueblos comenzaron a migrar de manera pacífica y luego violenta a la ciudad de Roma. Las invasiones de las tribus bárbaras. Esto es un tema muy interesante. Esto tiene que ver, ¿no?, estas dos últimas causas tienen que ver con las causas externas en Roma, que la vamos a desarrollar acá, ¿no?, cuando vamos a ver las invasiones bárbaras. ¿Quiénes eran los bárbaros? Roma había expandido su agers publicus, o sea, todo su dominio, ya lo hemos dicho, ¿no?, desde Occidente, desde el Atlántico hasta Oriente, hasta la región del Éufrates, ¿no?, en la región del cercano Oriente. Sin embargo, ¿no?, aquellos pueblos que vivían fuera de esas líneas fronterizas, fuera de esos límites, y que además no practicaban las costumbres romanas, como por ejemplo su religión, como por ejemplo su idioma u otras costumbres, fueron considerados por ellos como bárbaros. Entonces, si hablamos de pueblos bárbaros, ¿ya?, estamos hablando de extranjeros, ya que no eran propiamente romanos, pero también de pueblos que habitaron las afueras, que habitaron fuera de las fronteras o de los límites del Imperio Romano. ¿Cómo se clasificaban, o en este caso, cuál era el origen de estos pueblos bárbaros? Bueno, ¿no?, imagínate, debe haber muchos pueblos bárbaros y de diferentes orígenes, ya que Roma no controló todo el mundo, controló un área geográfico muy grande,
pero hubo pueblos que ellos no pudieron conquistar o territorios que no pudieron abarcar. Entonces, por ejemplo, el más importante de todos ellos y que está involucrado con la caída del Imperio Romano son los pueblos de origen indoeuropeo. Pero también hay los pueblos de origen eslavo, como por ejemplo los serbios, los croatas, ¿no? También tenemos a los pueblos de origen tártaro-mongol, como los hunos, por ejemplo, los búlgaros, ¿no? Los húngaros o magiares. Pero lo más importante, como hemos dicho, son los pueblos de origen indoeuropeo. Y en este origen indoeuropeo tenemos a los germanos, ¿ya? Que eran de la parte noreste de Roma. Acá tenemos a los teutones y tenemos a los godos. Los godos pertenecían más a la parte oriental y los teutones más a la parte noreste de Roma. En esta parte tenemos a los francos, ¿no? Que se van a ubicar luego en lo que actualmente es Francia, los anglosajones, que eran 7 reinos, ¿no? 4 reinos anglos y 3 reinos sajones, que luego fueron unificados. Los vándalos, que habían saqueado Roma, pero que primero se habían establecido en España, luego fueron sacados de ahí y fueron hasta el norte del África, y de ahí fueron a saquear el Imperio Romano. Los normandos, ¿no? Los godos. Tenemos a los ostrogodos, o también llamados godos del este, y tenemos a los visigodos, o también llamados godos del oeste. Las causas. ¿Qué llevó a estos pueblos bárbaros a invadir Roma? ¿No? ¿Cómo fue la invasión de estos pueblos bárbaros a la ciudad de Roma? Fueron todas las invasiones de carácter bélicas, o algunas habrán sido de carácter pacífica. Veamos. Primera causa, el aumento demográfico. ¿Qué cosa es el aumento demográfico? El aumento de la población, el crecimiento poblacional. ¿Dónde hubo un aumento demográfico? ¿En Roma? No. El aumento demográfico se dio en las tribus bárbaras. O sea, los pueblos bárbaros comenzaron a experimentar un crecimiento poblacional. Y al experimentar el crecimiento poblacional, ¿qué cosa van a necesitar? Proveerse de alimentos. O sea, van a necesitar más alimentos, más recursos, pero a su vez más tierras. Entonces, eso los llevó a migrar. La búsqueda de nuevas tierras, ¿no? Recuerden, tierras para asentarse, pero también para aprovechar sus recursos. Y qué mejor que una ciudad, o que ubicarse alrededor de Roma, que era en esa época la ciudad más desarrollada. La debilidad del Imperio Romano de Occidente, ¿no? ¿A qué se debe la debilidad del Imperio Romano de Occidente? Aquí tenemos las causas más importantes, ¿correcto? ¿Qué más? La presión ejercida por los hunos, que también ya lo hemos explicado. Los hunos, los pueblos de origen mongoles, se trasladaron, ¿no? Saqueando pueblos, incendiando, asaltando pueblos, y eso hizo que los demás pueblos bárbaros cada vez más llegaran a Roma. Tipos de invasiones, ¿no? Hay 2 tipos de invasiones, las pacíficas y las violentas. A ver, si bien es cierto, hay invasiones violentas que llegaron a Roma y que provocaron su caída, como las que vamos a ver en la línea del tiempo que está allá, pero también hay establecimientos bárbaros dentro de Roma, sin necesidad de aplicar la fuerza o la violencia. ¿Cómo así? O sea, quiere decir que ya había una población bárbara viviendo dentro de Roma o alrededor de las fronteras de Roma. Y estos se establecieron ahí no de manera violenta, sino de manera pacífica. Como campesinos, por ejemplo, ¿no? Debido a la necesidad de mano de obra, imagínate, contratados o asimilados al ejército. Nosotros hemos dicho que
ante la debilidad de las legiones romanas, los emperadores pasaron por contratar, ¿no?, o asimilar a su ejército a una población extranjera. Colonos, hemos hablado del sistema del colonato, ¿no? Ese sistema del colonato que funcionaba pues para que se trabajen las tierras, ¿no?, de los grandes ricos o de los grandes patricios, artesanos, entre otros, a través de una alianza con Roma para cuidar sus fronteras, ¿no? Esa alianza, por decirlo así, o esas tierras que cuidaban las legiones ahora bárbaras romanas, se llamaban feudos o feudus, ¿no? De ahí viene la palabra también feudo. Entonces, ahí está. ¿Te das cuenta? Vemos cómo los bárbaros inicialmente llegaron a Roma entre el siglo II, siglo III, siglo IV, de manera pacífica. Pero entonces, ¿cuándo se tornan las invasiones de manera violenta? Eso es en el siglo V. Y vamos a pasar a explicar. Por ejemplo, en el año 378, ¿qué ocurrió? ¿No? Una batalla llamada la batalla de Adrianópolis, entre dos ejércitos. El ejército visigodo, dirigido por Alarico, y el ejército romano del emperador Valente. En el campo de batalla muere el emperador Valente y no le queda más a Roma que firmar un acuerdo, llegar a un acuerdo con Alarico, ¿no? Entonces, sin embargo, Alarico no se va a quedar tranquilo, por decirlo así, y va a aprovechar la situación que vivía Roma para que luego en el año 410 entre a la ciudad y saquee, llevándose grandes botines, debilitando cada vez más a la élite y al Estado romano. Pero ¿por qué los bárbaros, ¿no? ¿Por qué los visigodos se enfrentaron al emperador? Si fueron los visigodos quienes en su momento funcionaron como aliados de los emperadores. Es que el emperador Valente les había hecho una promesa a los visigodos de entregarles tierras productivas para que ellos puedan alimentarse. Sin embargo, el ejército romano comenzó a abusar de esta población al grado de que los hijos de los visigodos eran tratados o eran vendidos como esclavos por los militares romanos. Además que nosotros sabemos la debilidad que tenían los romanos por los niños. Entonces, este incumplimiento y este trato tan inhumano que los romanos le daban a los visigodos generó un levantamiento que terminó con la muerte del emperador y prácticamente un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de paz entre los visigodos y los romanos, que luego, ya hemos dicho, sería aprovechado por los visigodos para saquear la ciudad. En el año 409, ¿no?, los vándalos de origen teutón simplemente van a invadir Hispania, lo que hoy nosotros conocemos como España. Pero no se van a quedar ahí, no se van a establecer de manera definitiva, porque luego se van a trasladar hasta el norte del África, hemos dicho. En el año 451, ¿no?, los hunos de Atila ya estaban en Europa, ya estaban sobre Roma, ¿no?, en búsqueda de botines. Y recuerden, yo les he dicho que los bárbaros, en este caso, perdón, que los hunos de Atila actuaban de manera, ¿no?, descabellada, incendiaban, saqueaban, mataban. Entonces, si prácticamente Atila con su ejército entraba a Roma, pues Roma terminaba cayendo, ¿no? Y no iba a ser la caída de Roma en el año 476, sino probablemente en el año 451, y a manos de los hunos. Sin embargo, aquí se ve la alianza, ¿no? La alianza entre el ejército romano y el ejército bárbaro. Los bárbaros, ¿no?, ayudaron al ejército romano a defender su territorio, ¿no?, a defender y expulsar a los hunos de Europa prácticamente. Se forma un ejército entonces bárbaro romano dirigido por un general llamado Aecio, ¿no?, que era no romano, sino era godo.
¿Ya? Muy bien, acá se unen el ejército visigodo y el ejército franco en apoyo del ejército romano. Y es así como en la batalla de los Campos Cataláunicos o en la batalla de Chalón, donde el ejército bávaro romano derrota a Atila retirándolos de Europa. ¿Y a dónde se van a ir? Se dice que se establecieron luego en Hungría, donde luego Atila fallecería. En el año 455, ya hemos dicho, los visigodos se establecieron años antes en el norte del África y que van a provocar luego un segundo saqueo a la tan debilitada ya ciudad de Roma. Se había salvado de un saqueo por parte de Atila, pero no se salvó de un saqueo por parte de los vándalos. Aún así, Roma lo sacó barato. ¿Por qué? Porque los vándalos no eran tan salvajes, ¿no?, como los hunos. Y en el año 476 prácticamente se da la caída de Roma. ¿Por qué a este año se le toma como la caída de Roma? Porque Rómulo Augústulo, que es el último emperador romano, es depuesto por Odoacro, jefe de los ebrios. Y a partir de ese momento no hubo ningún otro emperador en Occidente que haya gobernado Roma. Me refiero a de origen romano, ¿no? Entonces, por esa razón, se dice pues que este año y él serían el último emperador y ese sería el año en que prácticamente Roma caería. Sin embargo, otros sostienen que Roma en realidad no cayó. O sea, la historia de Roma o Roma en general no terminó con la invasión de los bárbaros, porque recuerden que había otra Roma que vivió todavía 1000 años más. ¿Y qué Roma era? Era Roma de Oriente. Bien, los principales reinos bárbaros. Cuando estos pueblos, que eran tribus bárbaras, invadieron Roma, ¿ya?, anexaron hacia su cultura la tradición y la costumbre romana, o mejor dicho, hubo una mezcla, hubo un sincretismo cultural entre las tradiciones romanas, latinas y las tradiciones germanas. Es ahí donde nacen los reinos bárbaros. Y hemos mencionado nosotros a los visigodos, a los francos, a los ostrogodos, anglosajones y vándalos como los más importantes. Los visigodos, ¿no?, después de saquear Roma y todo, se establecieron ¿dónde? En la ciudad de España. Y ahí fundaron una ciudad, la ciudad de Toledo, que era la capital de este reino visigodo. Tuvo reyes muy importantes, como por ejemplo Alarico, ya hemos dicho, ¿no?, que participó en la batalla de Adrianópolis, liderando el ejército visigodo y que saqueó Roma en el año 410. También tenemos a Recaredo, otro rey muy importante, porque él se bautizó al catolicismo. Es el primer rey visigodo en adoptar el catolicismo, ¿ya? Y esa es una característica, por ejemplo, que los bárbaros van a tomar de Roma. Recuerda que Roma ya era cristiana, entonces ellos van a asumir ahora la religión cristiana de los romanos. Recesvinto, otro rey importante de los visigodos, ¿no? ¿Qué hizo él? Estableció el fuero juzgo. ¿Qué es el fuero juzgo? Aquí vamos a ver nuevamente este sincretismo cultural entre lo latino, entre lo romano y lo germano, porque el fuero juzgo son leyes, ¿ya? Son leyes dadas por Recesvinto que de una u otra manera recogía, ¿no?, o mezclaba las leyes romanas, de costumbres romanas, con las leyes y costumbres, ¿no?, germánicas. Costumbres romanas, costumbres germánicas. Eso es el fuero juzgo. En Francia estaban los francos, en la antigua región de las Galias Casalpinas. Los francos no eran un reino unificado, habían dos reinos, o mejor dicho, ¿no?, dos grupos de francos, los francos ripuarios y los francos salios. Al final, ¿ya?, los francos fueron unificados y se formó el reino franco por Clodoveo. Así que Clodoveo sería el primer rey franco
fundador de una dinastía llamada Merovingia en honor a su abuelo, que participó también en la batalla de los Campos Cataláunicos apoyando a los romanos, Meroveo. De ahí viene la palabra o la dinastía Merovingia. Pero también es importante porque él es el primer rey no franco, el primer rey bárbaro de todos estos pueblos en adoptar el catolicismo. De todos estos pueblos, el que más va a sobresalir son los francos, que van a llegar inclusive a formar un imperio en la época medieval, llamada el Imperio Carolingio. Los ostrogodos se establecieron en Italia. Los ostrogodos llegaron a Italia, ¿no?, contratados por el emperador Zenón del Imperio Bizantino, del Imperio de Roma de Oriente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que derrotara a Odoacro y así recuperara la ciudad de Roma, ¿no?, para ser dirigido o administrado por Oriente. Sin embargo, Teodorico, ¿no?, rey de los ostrogodos, después de derrotar a los érulos de Odoacro, ¿no?, funda el reino ostrogodo en Italia. Los anglosajones, ya hemos dicho, estaban conformados por 7 reinos, 4 anglos y 3 sajones. Al final, hemos dicho que estos 7 reinos, heptarquía, fueron unificados. ¿Por quién? Por Egberto, en el año 827. ¿Ya? Hasta más o menos el siglo XI, en que Guillermo el Conquistador prácticamente los va a derrotar. Los vándalos, hemos dicho que estuvieron primero en España, luego se terminaron estableciendo al norte del África, lo que actualmente sería Túnez, ¿no? Aquí Genserico es el principal rey. Con Genserico los vándalos llegan a establecerse al norte del África y él es el líder que va a la redundancia, a dirigir el segundo saqueo a la ciudad de Roma, ¿no?, en el año 455. Hay más pueblos bárbaros, pero recuerden, estos son los más importantes y que estuvieron relacionados con la caída del Imperio Romano de Occidente. Muy bien.